Pues buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Comenzamos aquí el seminario de doctorado que vinculamos a nuestro proyecto de investigación que dirige como primera investigadora principal Nuria Sánchez Madrid y yo también como investigador del proyecto sobre precariedad laboral y vida dañada. Y bueno, tenemos intención, seguramente conocéis el proyecto que articula y que se vincula a este seminario, que guarda relación con distintos aspectos de la precariedad, no solo laboral, sino también existencial, con la reflexión en torno a la historia conceptual, filosófica del problema de la exclusión, del problema de la pobreza y de la precariedad, y al mismo tiempo la investigación y la reflexión sobre las formas y las transformaciones contemporáneas del trabajo y las formas de organización del trabajo, ¿no? Aquellas dimensiones que no son solo dimensiones sociológicas, aunque también, sino dimensiones filosóficas y conceptuales vinculadas al problema del cuerpo, vinculadas al problema de la subjetividad y al problema del daño, ¿no? Que es una cuestión que ha ocupado en alguna medida importante a la filosofía del siglo XX. Entonces, intentaremos a lo largo del seminario pues abordar las dimensiones y los distintos planos de reflexión en torno a esta cuestión y problematizarlo en la medida de lo posible y dar lugar, por supuesto, a una discusión que también se pueda vincular pues, con vuestros propios proyectos de investigación doctorales y esperamos realmente que no sea simplemente un proyecto, no tan simplemente un proyecto de investigación, sino que también permita la articulación de trabajo común y de relaciones teóricamente significativas que ayuden a delimitar y a orientar adecuadamente los trabajos de investigación y que genere un espacio de trabajo intelectual colectivo. Y es a partir de ahí que hemos pensado por la serie de personas que formarán parte de este seminario y confiamos pues, que todo el recorrido sea relevante y por supuesto os agradecemos mucho en estas condiciones pues, el interés en este seminario y la participación. Son cuestiones que obviamente todas ellas, ¿no? El cuerpo, la subjetividad, el daño, la precariedad, pues que en unas circunstancias como las que vivimos son especialmente visibles y especialmente sensibles por lo que tiene que ver con nuestra condición actual, ¿no? Con la condición actual de cuerpos higienizados, de cuerpos separados, de cuerpos que trabajan en unas circunstancias que están completamente atravesadas por el cuidado o por la dependencia, ¿no? Unas condiciones cada vez más fuertes y un entorno en el cual pues, todos somos crecientemente conscientes de las repercusiones sobre nuestra salud mental que tienen todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, por ahí quizá la circunstancia de la pandemia pues, favorezca una reflexión intelectual de esta naturaleza, ¿no? que nos tomará a todos menos desprevenidos. Entonces, yo quería presentarte un texto que quería leer para no extenderme demasiado y dar lugar a alguna discusión. En realidad quería hablar más bien del trabajo, aunque no estaba la palabra en el título original, bueno, el trabajo del cuerpo y la normatividad desde un punto de vista normativo, es decir, mi idea, que no es una idea que pueda desarrollar ahora, pero sí me interesa presentarla, tiene que ver con esto, con tomar pie en las transformaciones contemporáneas del trabajo y poder trabajar conceptualmente sobre ellas desde las herramientas de la filosofía y desde el problema filosófico del cuerpo y de la subjetividad. Entonces es un programa muy amplio que ahora quizá voy a presentar, me temo que será así de una manera demasiado resumida, demasiado esquemática, porque intento dar más bien una cartografía de lo que me interesa trabajar. Algunas de las cosas que diré ya las conocéis o me las habéis escuchado en otras circunstancias, pero insisto que mi idea, ya que me corresponde abrir el seminario, tiene más que ver con dar una cartografía, un mapa de algunos problemas que me parecen relevantes y en los cuales querría trabajar a lo largo de este tiempo. Entonces voy a intentar atenerme a lo escrito y dar lugar pues, a la intervención de Nuria y a la discusión posterior. Comienzo con la referencia a dos productos de la cultura popular. En 1988
el grupo The Godfathers publicaba una canción que sería conocida y que apenas necesita traducción. Birth, School, Work, Death. Nacimiento, escuela, trabajo, muerte. Una perfecta secuencia disciplinaria convencional de una institución a otra, de la cuna a la tumba. Esa también era la expresión de la cuna a la tumba, ¿no?, con la que se difundió el primer programa de seguridad social europeo, el Plan Beveridge. En el año 2007, el grupo Sleaford Mods edita un tema titulado Job Seeker, que seguramente tampoco necesita mucha traducción. Podríamos traducir Job Seeker por buscador activo de empleo o demandante de empleo, que narra la experiencia de un desempleado que acude a su cita periódica en la oficina de empleo y es interrogado sobre su compromiso desde la última visita. Entre ambas canciones hay 20 años y un cambio de enfoque importante. El tema de los Godfathers está más cerca del imaginario asfixiante del marco disciplinario, la continuidad de las instituciones totales del fordismo y el desafío frente a ellas. Por su parte, Job Seeker expone de manera agresiva y desencantada el hastío ante la precariedad, la depresión y las adicciones. No ya el encauzamiento biopolítico de la vida, ¿no?, de la escuela, del trabajo, sino el exterminio de los inempleables o el exterminio de los desacreditados, por emplear la expresión de Michel Fer. Quizá estas dos canciones no sean más que variantes de lo que escribían Deleuze y Géry en El cuerpo productivo, un libro de 1972 que se puede poner en relación con Vigilar y castigar, por ejemplo, El cuerpo productivo. El capitalismo es la forma sofisticada y materializada del odio al cuerpo humano. En todo caso, merece la pena pensar las transiciones entre estos dos contextos y, de manera más amplia, las modificaciones en la organización del trabajo de las últimas décadas. Lo que me interesa es una perspectiva normativa del cuerpo y el daño, más allá de las dimensiones fenoménicas o descriptivas de este escenario. Muchas de las modificaciones que son relevantes desde el punto de vista del cuerpo y el trabajo se relacionan con el referente global del neoliberalismo. La cuestión de la naturaleza del neoliberalismo es disputada, como lo es también la cuestión de si debe hablarse de una crisis final o de una superación del neoliberalismo. William Davis prefiere hablar de una fase diferenciada, la del neoliberalismo punitivo, antes que de post-neoliberalismo. Y eso puede aplicarse también al trabajo. Para mi propósito, elegiría de entrada una aproximación de esta naturaleza. El neoliberalismo como una racionalidad de transformación social dirigida a la eliminación de los obstáculos a la mercantilización, entre los que se cuentan no solo los sistemas de garantía pública, sino la misma consistencia corpórea del nexo social. Debe concebirse en términos dinámicos, como un proceso de mercantilización híbrido y adaptativo, con una enorme capacidad de integrar y resignificar elementos externos y dotado de una gran variedad geográfica. Aquí me parece que son especialmente interesantes las aproximaciones de Jamie Peck, que tiene un libro muy inteligente sobre el neoliberalismo no traducido, llamado Construcciones de la razón neoliberal, y la aproximación de Verónica Gago, ¿no?, en, por ejemplo, un texto llamado La razón neoliberal, y tendremos el privilegio de contar con Verónica Gago en este seminario. En realidad, el primado de la movilidad en el neoliberalismo no deja de ser la versión terminal del todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no?, aquella traducción al inglés del Manifiesto Comunista, que Marshall Berman convirtió en eje de su estudio sobre las reestructuraciones urbanas. En este sentido, también las concepciones del cuerpo deben aprender a ubicarlo en un contexto de transformaciones y potencialidades completamente nuevas. El énfasis neoliberal en la flexibilidad y la plasticidad permite desarrollar la idea de que tampoco el cuerpo es un elemento sólido o constante. Es un cuerpo móvil, infinitamente modificable y por ello mismo obsoleto en su materialidad. En muchos niveles, nuestra mirada
se ha acostumbrado a no apreciar nada que no se encuentre en permanente transformación. Ya en 1966, Foucault hablaba del cuerpo utópico, en una conferencia radiofónica llamada así, El cuerpo utópico, en estos términos. Yo creo que después de todo es contra el cuerpo y como para borrarlo que se concibieron todas esas utopías. La utopía es un lugar fuera de todo lugar, pero es un lugar en donde habré de tener un cuerpo sin cuerpo, un cuerpo que será bello, límpido, transparente, luminoso, veloz, de una potencia colosal, con duración infinita, desatado, protegido, siempre transfigurado. Y es muy probable que la utopía primera, aquella que es más difícil de desarraigar del corazón de los hombres, sea precisamente la utopía de un cuerpo incorporal. Esta no es la concepción de Foucault, ¿no? que entonces remite a la figura del espejo y a la figura del cadáver para pensar el cuerpo opaco, el cuerpo grave, no utópico, digamos. Pero esta concepción es impactante por anticipar el carácter utópico del neoliberalismo. La violencia en qué consiste hacer incorpóreo al cuerpo y el sueño estético del cuerpo obsoleto, protético, transhumano. Por otro lado, el progreso del neoliberalismo ha reubicado en el centro de las discusiones normativas al cuerpo, frecuentemente en relación con su daño, su fragmentación o su eliminación. Así ocurrió ya en el barroco o en las vanguardias de los años 20, el cuerpo dañado y desfigurado frente al cuerpo obsoleto, como si se asumiera que la única forma de metafísica válida ya es la que tiene que ver con la finitud corporal, según concluía Dialéctica Negativa. Se ha reactivado también la valoración y la promesa del cuerpo como lugar exclusivo y radical de la política. Aquí se trata solo de plantear el alcance de esta serie de problemas en el ámbito del trabajo, un campo que ha perdido claramente el lugar que tuvo en la reflexión filosófica. Las profundas consideraciones sobre trabajo y técnica de las décadas de los 30 y 40 no se han reproducido con ocasión de las modificaciones del trabajo puestas en marcha en los últimos 20 años. Como si el trabajo realmente hubiera de pensarse en términos de inmaterialidad y no constituyese en sí mismo un problema corporal. La cuestión fundamental sería ya solo el proceso y los límites de la automatización del trabajo y de la definitiva sustitución de los cuerpos trabajadores. Significativamente, incluso las referencias actuales al trabajo dentro de la teoría crítica se presentan como un retorno. Este es el título del importante libro de Deranty, de Jure, Renaud y Smith, El retorno del trabajo en la teoría crítica, del año 2018, al que me atengo en algunas cosas. Hay una reseña excelente de Sergio Vega sobre este libro que tampoco está traducido, El retorno del trabajo en la teoría crítica. Si se trata de pensar la realidad del cuerpo en el marco de la precariedad o de la precarización, podríamos decir, su protección normativa y su posible uso político, David Harvey ofrece un diagrama que puede ser orientador de entrada. En El cuerpo como estrategia de acumulación, que está en el libro de Harvey que se llama Espacios de Esperanza, Harvey parte de la comprensión del cuerpo como proceso inacabado, histórica y geográficamente maleable, en algunos sentidos y con ciertos límites, en línea con Gramsci, Lefebvre o Butler. Y lo piensa desde una perspectiva relacional, como algo que se crea, limita, sostiene y se disuelve en un flujo espaciotemporal de procesos múltiples. El cuerpo no es lo concreto políticamente frente a la abstracción de las relaciones sociales y económicas. La producción del cuerpo se desarrolla de manera paralela a la producción social de espacio y tiempo. Pero es necesario pensar este proceso de construcción
de una forma que incluya tanto la determinación del cuerpo, la construcción del cuerpo, como su poder activo de transformar las normas en las que se inserta, ¿no?, como organismo vivo capaz de modificar las normas que lo regulan. Para ello, Harvey rastrea una teoría del sujeto corporal en Marx, tomando como eje el plano del capital variable. ¿Qué efecto tiene la circulación del capital variable sobre los cuerpos a través de los que circula? La respuesta se divide en 3 momentos: producción, intercambio y consumo. Desde el punto de vista del cuerpo en la producción, la fase avanzada del capitalismo acentúa tanto la movilización de energías, conocimiento, fuerzas creativas y fuerzas de colaboración, como la rutinización de tareas y la aculturación, la descualificación y recualificación de la fuerza de trabajo, el aumento en la intensidad del trabajo, las cadencias y la sumisión a estructuras de autoridad. Según dice el propio Harvey, las exigencias de la producción capitalista fuerzan los límites del cuerpo trabajador, sus capacidades y sus posibilidades, en sentidos diferentes y a menudo fundamentalmente contradictorios, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los de la salud y la enfermedad, ¿no? El incentivar la salud, producir al mismo tiempo la enfermedad, o incentivar la creatividad o la iniciativa, al mismo tiempo la sumisión a patrones y tareas establecidas. En segundo lugar, desde el punto de vista del intercambio de la fuerza de trabajo, de la determinación del valor de la fuerza de trabajo, lo importante para nuestra lectura es el vínculo que se establece entre la escala del cuerpo y la escala de la mundialización, ¿no?, a la hora de determinar el valor de la fuerza de trabajo. El tiempo y el espacio de la globalización, ¿no?, de la rotación acelerada, la aniquilación del espacio por el tiempo, se cruzan con el tiempo y el espacio de los cuerpos. El cuerpo aparece como el punto en el que se cruzan las distintas escalas de la dominación, y ello define una valoración geográfica desigual de los trabajadores como personas. Las manifiestas consecuencias sobre el cuerpo de los trabajadores son realmente poderosas, dice Harvey. Finalmente, en tercer lugar, el cuerpo vuelve a inscribirse en el ciclo productivo del capital a través del consumo, en el que se ve sometido a presiones diferentes vinculadas a las nuevas necesidades, deseos y estilos de vida. En cada uno de estos planos, producción, mercado de trabajo, consumo, se despliegan formas de construcción y destrucción del cuerpo que son ingobernables para el individuo y que poseen una naturaleza muy inestable, ¿no? Lo que me importa en particular destacar es esto: el mismo carácter activo del cuerpo lo expone a ciertos riesgos. Al interiorizar e incorporar los procesos que lo constituyen, el cuerpo puede ser agente de su destrucción, ¿no? Al interiorizar los procesos que lo constituyen y ser al mismo tiempo una entidad activa, el cuerpo puede ser activo en su destrucción. Harvey subraya los efectos de alienación y explotación que arrastran a los nuevos modos de construcción del cuerpo del trabajador, y también las formas de resistencia corporal a la acumulación, ¿no? Por ejemplo, las luchas por el salario digno en Baltimore, ¿no?, a las cuales dedica un capítulo igualmente interesante en Espacios de Esperanza. Son dimensiones que deben tenerse en cuenta para pensar la función del cuerpo en el seno de relaciones sociales capitalistas. Pero es preciso ubicar también la cuestión del daño y de la relación específica entre trabajo y subjetividad. La psicodinámica del trabajo ofrece algunos elementos para ello. Me refiero aquí tanto a la obra de Christophe de Jure como al volumen colectivo que he mencionado antes, El retorno del trabajo en la teoría crítica, en el cual participa también de Jure. Se trata de desarrollar una teoría dinámica, experiencial y corporal del trabajo, y me interesa sobre todo porque sobre una base psicoanalítica introduce el problema del daño y de la subjetividad de una manera que creo que es interesante teóricamente y prácticamente. Para esta concepción dinámica del trabajo,
el trabajo no puede pensarse a partir de la relación entre las tareas prescritas, el procedimiento y los resultados obtenidos. Lo característico del trabajo es la serie de respuestas, acciones y adaptaciones con las que se pueden afrontar las exigencias cambiantes de la tarea. Adaptar e interpretar lo prescrito a partir de anomalías o límites. Esto no es una dimensión excepcional. Está presente en cada tarea, incluso en las más breves y elementales. Digamos, en todo cumplimiento de una tarea hay una interpretación de la norma, ¿no? Y hay una acción que excede lo prescrito. Este es el punto dinámico que realmente me parece muy relevante para la comprensión del trabajo. La realidad del trabajo o lo real del trabajo alude en cada caso a un juego y a un equilibrio de resistencias y adaptaciones, hasta el punto de que un trabajo que se limite a respetar lo prescrito será necesariamente fallido, o es una forma de sabotaje, ¿no? La huelga de celo como la forma de trabajo que se limita de una manera estricta a cumplir con lo prescrito. Podemos pensar, por ejemplo, en el trabajo de cuidados, ¿no? Por no quedarnos exclusivamente en el plano del trabajo asalariado, ¿no? ¿Qué ocurre en el trabajo de cuidados cuando alguien se limita a cumplir lo que está prescrito, ¿no? La tarea prescrita o a seguir el procedimiento establecido, ¿no? O en el trabajo de la docencia, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene que dar una clase? Eso seguramente lo conocéis bien. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene que dar una clase y se limita a hacer exactamente lo que tiene que hacer? A cumplir con los ítems que se reseñan en los formularios de evaluación, ¿no? Hacer exactamente lo que tiene que hacer y nada más, ¿no? Y no adaptarse a las circunstancias cambiantes, que no necesariamente tienen que ser nada excepcional, sino que tienen que ver con interpretar constantemente, ¿no?, el entorno en el cual se está desarrollando la tarea, ¿no? Y eso implica, digamos, un esfuerzo y un sufrimiento del sujeto, ¿no? Que no es, insisto, simplemente el cumplimiento de la norma, porque el cumplimiento de la norma conduce necesariamente al fracaso, ¿no?, o al desbaratamiento de la tarea. Entonces, el trabajo trasciende la norma y la prescripción. Está abierto a la interpretación y a la modificación de la norma, así como a la resolución de dificultades que no pueden anticiparse ni reglamentarse. El trabajo como proceso constitutivamente ambiguo requiere y promueve el desarrollo de una inteligencia laboral cuya sede es el cuerpo, ¿no? El cuerpo es la sede de la inteligencia laboral y se puede decir el cuerpo íntegramente, movilizado íntegramente. E implica la producción de hábitos y la alteración de campos sensoriales. Ningún trabajo puede reducirse a una dimensión intelectual o consciente, ¿no? Y es frecuente que el propio sujeto no pueda dar una explicación adecuada de sus acciones corporales, ¿no?, a la hora de explicar en qué ha consistido su rendimiento corporal, ¿no? Es frecuente que falten los términos o la manera adecuada de explicarlo. Se trata de un proceso abierto por ello al fracaso y a la incertidumbre, y también a la imposibilidad de conocer en qué grado es la propia acción la causante de ese fracaso. Como todo acto performativo que involucra al cuerpo, el trabajo conserva un grado irreductible de desajuste, nunca se cierra completamente sobre sí mismo. Esto es también, desde otro punto de vista, lo que plantea Butler con la cuestión del fracaso de la performatividad o el desajuste, ¿no?, en la interpretación de roles. De este modo puede avanzarse, pienso, en la implicación de trabajo y subjetividad, asumiendo el trabajo como constituyente de sujetos, ¿no?, que es una cuestión que obviamente está en disputa, hasta qué punto el trabajo constituye subjetividad o de qué manera se relaciona con otras formas de constitución del sujeto. Pues el trabajo incide en dimensiones nucleares de la subjetividad: la reflexividad del sujeto corpóreo, la relación con entornos complejos y los esquemas temporales de la actividad. Además, incluye la dimensión cooperativa, de articulación común de los cuerpos, y es inseparable de pretensiones normativas de justicia, autonomía y reconocimiento. Siempre se da en el trabajo: justicia, autonomía y reconocimiento. Todos estos son planos en los que se ubica la posibilidad del daño subjetivo, ¿no?, como dimensiones del trabajo. Es importante tener en cuenta que este nexo entre subjetividad y trabajo fue descuidado tradicionalmente
en la cultura laboral desde los años 70, como un aspecto menor, el del sufrimiento laboral, al lado de la necesidad de defender el empleo y su seguridad, ¿no?, salarial y su seguridad física. Y que es precisamente este nicho de la subjetividad y el trabajo el que ocuparon crecientemente los discursos del nuevo liberalismo, ¿no?, bajo la lógica del sujeto empresarial, ¿no?, el trabajo como fuente de realización, el trabajo como fuente de creatividad, una forma particular de pensar el nexo trabajo-subjetividad. Una implicación importante de lo anterior es esta. El trabajo es, por su propia naturaleza, una actividad problemática, independientemente de las formas de su organización. No es solo la organización del trabajo lo que constituye un problema, sino el trabajo mismo, ¿no? Se puede decir que para el neoliberalismo el problema no es el trabajo en sí, sino la organización del trabajo, ¿no? Se trata en algún sentido de pensar el trabajo como realidad problemática en sí mismo. Una segunda consecuencia es esta. Por su misma complejidad, el trabajo es incuantificable, no se puede cuantificar. Es imposible reducirlo a un grado de cumplimiento de las prescripciones. Lo esencial en el trabajo es el lapso de inestabilidad que se da entre prescripción y realización. Y depende igualmente de la cooperación y de las condiciones institucionales en las que se realiza, ¿no? Entonces, su comparación es imposible, ¿no?, la comparación de representaciones del trabajo. Sin embargo, las nuevas formas de organización del trabajo incluyen como elemento central tanto la medición de la calidad total del trabajo como la evaluación individualizada de los rendimientos. Son rasgos, además, que no se extienden solo en el campo de los empleos precarios, sino también en los trabajos estables. Se produce una cierta convergencia de los formatos laborales en este punto, la extensión de la cultura de la evaluación individualizada y continua, entendida como elemento esencial para la conservación del trabajo y la promoción en él. El desarrollo de procedimientos de cálculo individualizado de rendimientos reemplaza los códigos de la negociación salarial y el empleo estable. Todo trabajador recibe la presión de una red de examen y monitorización en la que no existe umbral de seguridad laboral. Y como en una parodia del eterno retorno nietzscheano, cada instante solo tiene sentido por sí mismo, se podría decir, ¿no? Se genera esta situación de excepción permanente en la cual cada experiencia comienza siempre de nuevo. La vieja idea que habían planteado Adorno y Benjamin con respecto a la generalización del shock traumático de la guerra, ¿no?, la vida urbana como una prolongación de la serie de experiencias discontinuas de la guerra. Cada experiencia comienza en sí misma, excepcionalmente. Naturalmente, esta lógica de la acreditación solo puede entenderse a su vez desde el punto de vista del desarrollo desigual, ¿no? Sus modalidades son muy diversas en relación con las distintas formas de trabajo y con los distintos capitales que se movilizan, ¿no? Hay formas muy distintas de evaluación individualizada del trabajo, por supuesto, ¿no? Pero la destrucción de lo colectivo y la mutilación de la continuidad temporal tienen efectos tan profundos que pueden ser utilizados como modelo para pensar las consecuencias generales de la precariedad y su relación con el sufrimiento. Quizá por incidir en el verdadero corazón del neoliberalismo, que no es la hostilidad al Estado, sino la hostilidad a lo social, ¿no? Este es el verdadero problema, diría, del neoliberalismo. En primer lugar, la evaluación del rendimiento ignora lo real del trabajo, esto que he aludido antes, la serie de mediaciones corporales entre lo prescrito y sus resultados. Supone por ello una expropiación de la sabiduría laboral, acumulada en la práctica, y la cesión del control del proceso a instancias ajenas a los trabajadores y su organización. Digamos, el trabajador recibe órdenes de quienes no podrían sustituirlo. Se trata del mismo elemento que motivó las enormes resistencias a la automatización del trabajo en las primeras décadas del siglo XX. Y es sabido también que la batalla fundamental del neoliberalismo en la fase que Davis llama combativa, en la fase de su implantación en los años 80,
La batalla fundamental fue la guerra contra el trabajo organizado, ¿no? La destrucción sistemática de las condiciones para la acción laboral colectiva hasta el punto de hacerla desaparecer de nuestro imaginario político. En este mismo sentido, la evaluación individual rompe los nexos de solidaridad laboral, convierte cualquier práctica de apoyo mutuo en un riesgo para el mantenimiento del empleo. Intensifica las relaciones de competencia entre los trabajadores y estigmatiza como inadaptadas las viejas culturas del trabajo que deben ser erradicadas. Ello implica la generación de entornos laborales en los que no se dan las condiciones de confianza necesarias para la iniciativa propia y para la colaboración, digamos, para la interpretación de las normas, para la interpretación común de las normas, para el desarrollo de normas comunes, que requiere confianza, naturalmente, y esto afecta a la calidad misma del trabajo. En realidad, la organización sindical del trabajo no tiene exclusivamente efectos en la remuneración y la seguridad en el empleo, ¿no?, que es lo que más se suele recordar, ¿no?, el vínculo de la organización salarial con el salario y con la seguridad en el empleo, sino que esta organización asegura las condiciones para que el trabajo se pueda hacer adecuadamente, ¿no?, o al menos para no ser forzado a realizarlo inadecuadamente, contra su función y sus principios. La exigencia de rendimiento creciente y el temor a la incompetencia produce situaciones de sobrecarga laboral, entornos patógenos en los que se incrementa el riesgo de enfermedad mental y física. Aunque se haya popularizado la figura del adicto al trabajo, los casos de enfermedades musculares, óseas, cardiovasculares, los trastornos de depresión, ansiedad y fatiga crónica se extienden en puestos de baja cualificación, en los que no puede imaginarse una relación libidinal con el trabajo. Digamos, la capacidad explicativa de la idea de la adicción al trabajo es muy limitada. Las exigencias de trabajo, los patrones de espacio, de tiempo, de esfuerzo y de aprendizaje impuestos someten diariamente al sujeto a una presión física y psíquica que no sabe si estará en condición de soportar. Su salud y su estabilidad no se construyen sobre una narrativa laboral coherente, sino solo contra las exigencias del trabajo, que se extienden a todo el tiempo de vida. A ello se suman otros factores de sufrimiento, como la desvalorización, los trabajos sin sentido, la falta de esperanzas de reconocimiento y la vulnerabilidad al acoso laboral. Se puede decir, el acoso laboral ha existido siempre, pero solo en unas determinadas condiciones institucionales el acoso laboral es un riesgo de daño psíquico, ¿no? Implica un riesgo de daño psíquico y tiene que ver, obviamente, con el desmontaje de las redes de apoyo laboral. En todo caso, el punto que subraya Delors se mueve en un plano diferente. Tiene que ver no tanto con el sufrimiento, cuanto con la serie de reacciones con las que el sujeto se defiende de su sufrimiento. Tanto el sufrimiento en sí, sino cuál es la reacción al sufrimiento. Así lo expone el propio Delors. En la actualidad, el sujeto que sufre por su relación con el trabajo se ve obligado a impedirse la expresión pública de su propio sufrimiento. Corre así el riesgo de situarse afectivamente en una situación de indisponibilidad e intolerancia frente a la emoción que activa en él la percepción del sufrimiento ajeno, de manera que finalmente la intolerancia afectiva a la propia emoción conduce al sujeto a aislarse frente al sufrimiento ajeno mediante una actitud de indiferencia y por lo tanto de tolerancia frente a aquello que provoca el sufrimiento. Digamos, el miedo ante la propia situación se canaliza hacia una mayor tolerancia a la violencia laboral. Violencia que se hace explícita a cada paso en las acciones terminantes, en las acciones fuertes que se requieren para la gestión y la adaptación de la fuerza de trabajo, ¿no? Aquí ocurre un fenómeno característico, interesante, ¿no?, del ámbito del trabajo contemporáneo, que tiene que ver con la valoración de la acción fuerte, de la acción viril, ¿no?, de la acción que es requerida para asegurar la eficacia y el control del trabajo.
Y así como Foucault pensó que el neoliberalismo era una racionalidad que superaba o extinguía el lenguaje de la guerra, ¿no? Es curioso de qué manera se reactiva el lenguaje de la guerra precisamente en entornos laborales, ¿no? y se produce una evaluación positiva de la virilidad, ¿no? de la acción agresiva, y una concepción de la debilidad que tiene que ver con esto, no tanto con que el débil es el que no soporta el dolor o el sufrimiento, sino que débil es quien no quiere producir dolor, ¿no? Quien no está en condición de producir dolor. Esta es la verdadera figura de la debilidad. No quien no soporta su dolor, sino quien no está dispuesto a producir dolor en otros. Esta es la figura de la debilidad también en entornos laborales. Entonces, no es la violencia la que produce sufrimiento, sino que es más bien el sufrimiento lo que está en la raíz de la tolerancia de la violencia. Se podría decir una figura nueva de la banalidad del mal, ¿no? De la banalidad del mal en entornos laborales, ¿no? La banalización del mal o la banalización de la injusticia laboral a partir del propio miedo y el propio sufrimiento. Al sufrimiento laboral se añade esta forma de sufrimiento ético, la necesidad en la que se encuentra el trabajador de traicionar o silenciar sus propios principios normativos. Bueno, pienso que el modelo de Jure y de Ranty elude algunas de las dimensiones más extremas de la explotación laboral contemporánea, ¿no? y se restringe a algunos ámbitos específicos de trabajo. Y su propuesta de una forma alternativa de evaluación y gestión es discutible. Pero el modelo tiene la ventaja de plantear de manera compleja la relación entre subjetividad, cuerpo y trabajo, tanto en lo que el trabajo tiene dimensión técnica como en lo que tiene dimensión social. Igualmente, este modelo permite contrarrestar una de las creencias más asentadas en las formas ideológicas actuales, que es esta: el sufrimiento en el trabajo es infrecuente y solo se da en condiciones excepcionales, ¿no? Una creencia extendida. En los marcos comunicativos vigentes, el sufrimiento laboral es invisible, ¿no? No hay imágenes del sufrimiento laboral. Finalmente, este modelo permite comprender el funcionamiento de la inseguridad como forma de gobierno y mantener el vínculo de la precariedad con la desigualdad y la dominación. ¿Qué implicaciones se siguen del enfoque dinámico y experiencial para una aproximación normativa al cuerpo? ¿No? Con esto termino, ¿no? ¿Qué se sigue para una reflexión filosófica sobre el cuerpo? Aquí se abren, pienso, varias líneas de reflexión. En primer lugar, la que se refiere al plano jurídico. Es imposible comprender las modificaciones del trabajo sin atender a la evolución del derecho social y del derecho del trabajo, ¿no? Que se podrían definir quizá como esas formas jurídicas que no se pueden enunciar sin suponer un cuerpo, ¿no? El derecho del trabajo no se puede enunciar sin suponer un cuerpo, el derecho social no se puede enunciar sin suponer un cuerpo. Esto es algo que en el proyecto que tenemos estudia específicamente Pablo López Calle. Las presiones sobre el derecho del trabajo son enormes en la actualidad, y en el momento en el que el uso de aplicaciones y tecnologías hace posible un control diferente del trabajo, se extiende la idea de que la legislación laboral es perjudicial y produce desempleo. La situación ha podido invertirse de manera que las empresas no necesitan ajustar sus modalidades de contrato a lo establecido normativamente, sino que más bien producen nuevas condiciones y estatutos laborales ambiguos que el derecho termina por recoger y adoptar, ¿no? Dando lugar a una enorme heterogeneidad de figuras contractuales. En este marco, las batallas legales en torno, por ejemplo, a la figura de los falsos autónomos o a los así llamados autónomos económicamente dependientes son decisivas. En el momento de su descomposición quizá pueda asumirse el valor normativo del derecho del trabajo y sorprenderse por la escasa atención filosófica que se ha prestado a esta rama del derecho, fundamental en la producción legal del siglo XX y la única rama del derecho cuyas raíces son inequívocamente socialistas y socialdemócratas. Desde el punto de vista de la filosofía del cuerpo, ¿no? De la filosofía del cuerpo, no de la filosofía jurídica, la experiencia del trabajo, pienso,
obliga a adoptar definitivamente una perspectiva postdisciplinaria, que va más allá del problema de la construcción del gesto corporal y la producción de cuerpos dóciles, ¿no? Una de las larguísimas estelas del pensamiento Foucaultiano, ¿no? el planteamiento disciplinario. En el libro El cuerpo incierto, Francisco Ortega, es un libro muy valioso, que ha tenido, yo creo que, menos repercusión de la que debería en el campo filosófico español, El cuerpo incierto. Francisco Ortega ha destacado que la concepción Foucaultiana de los cuerpos disciplinados, obviamente me refiero al Foucault de la disciplina, que luego él mismo transformó o abandonó. La concepción Foucaultiana de los cuerpos disciplinados tiende a excluir la dimensión de la capacidad de acción, la intencionalidad y la materialidad del cuerpo. La intencionalidad del cuerpo disciplinado. ¿Cuál es la experiencia del cuerpo dócil? ¿Cuál es su estructura sensorial? No forma parte de la perspectiva crítica Foucaultiana. En algún sentido, la concepción disciplinaria, nuestra idea del cuerpo producido a partir de normas estrictas, ¿no?, de control del gesto, la concepción disciplinaria no deja de prolongar el privilegio de la visibilidad, el órgano de la visión, en el pensamiento moderno, ¿no?, en paralelo a una razón moderna que ubica, ordena y dispone. El cuerpo disciplinado es el cuerpo visto, ¿no?, sometido a un flujo de visión. Pero la visión característicamente descorporaliza el cuerpo, ¿no? La visión no captura la resistencia del entorno, que también experimenta los cuerpos útiles, y las estrategias de defensa que han de desarrollar. Digamos, es una suerte de evacuación de la intencionalidad o de la actividad del cuerpo y de la sensación. El cuerpo disciplinado no es un cuerpo humillado, no es un cuerpo sufriente, ¿no?, de ninguna de las maneras, es un cuerpo construido. Tampoco las formas actuales de educación, trabajo o relación social responden a los patrones de la regulación disciplinaria. El aumento de la productividad y la jornada de trabajo no se acompaña necesariamente de un trabajo directo sobre el cuerpo, sino más bien la exigencia de una adaptación discontinua a los parámetros de la evaluación, los plazos de entrega y la satisfacción del cliente y el empleador. Más que esquemas rígidos de espacio y tiempo, como en las antiguas prisiones e internados, se producen patrones de existencia desestructurados, que tienden a lo que Mark Fisher llamaba hedonismo depresivo, y que requieren de apoyo farmacológico y de apoyo químico para afrontar las contingencias de la vida cotidiana. Entonces, el sueño antidisciplinario de la diseminación de la subjetividad se ha cumplido como patología. Entonces, concluyo con esto. Si se toma como referencia el sufrimiento laboral, una filosofía del cuerpo postdisciplinaria debería atender a aspectos como estos. En primer lugar, el cuerpo está constituido por la articulación de diferentes umbrales sensoriales y un esquema espacio-temporal que puede ser alterado, que puede ser dañado, ¿no? Diferentes umbrales sensoriales y un esquema espacio-temporal. 2. El cuerpo se conforma a través de la producción de hábitos, ¿no?, y de una inteligencia práctica tácita, que incluye la dimensión del valor, ¿no? Se trata de un proceso de materialización institucionalmente determinado. El hábito. 3. El cuerpo se inscribe en una red de relaciones de poder y contrapoder, esto es muy sabido, pero también de dependencias, ¿no? Poder y contrapoder, pero también de dependencias, que son previas a cualquier autonomía. Es decir, no hay ninguna autonomía que no se apoye en dependencias, ¿no? La construcción de la autonomía, digamos, está subordinada a la existencia de la dependencia. Y 4, el cuerpo no es objeto pasivo de una construcción, es expresión de una unidad de acción y está en condición de alterar las relaciones en las que se inscribe. Algunos de estos elementos remiten naturalmente a posiciones filosóficas concretas, ¿no? La concepción del cuerpo a partir del enlace de diferentes campos sensoriales que habilitan la experiencia compartida, ¿no?, que permiten explicar la normalidad-patología, obviamente enlaza con la filosofía de Merleau-Ponty.
A ella se vincula también la reflexión de Judith Butler sobre el problema de la interdependencia, la autonomía y el valor desigual de la vida, desarrollada al menos desde hace 2 décadas. Son relevantes en este sentido las reflexiones de Butler sobre Merleau-Ponty, así como su diálogo con Catherine Malabou sobre el problema del cuerpo en Hegel. Quizá no es simplemente erudición recordar que la comprensión hegeliana del cuerpo, ¿no?, lo concibe como un principio orgánico de acción, como sistema de dependencias, y permite pensar el cuerpo al menos en estos niveles, ¿no?, desde la filosofía hegeliana, como physis, como naturaleza, como exis, como hábito, y como exteriorización. Esto se puede encontrar, vamos, con el debido cuidado en la filosofía hegeliana, y es algo que entiendo que se prolonga tanto en Merleau-Ponty como en Butler, ¿no? En todo caso, Butler se aleja del punto de vista institucional hegeliano, y eso creo que limita el alcance de su propuesta. Sobre otras bases se podría trabajar aquí en una idea de indisponibilidad del cuerpo, que tiene un carácter material y relacional. La ocupación jurídica tradicional con la inviolabilidad y la integridad del cuerpo, ¿no?, por ejemplo, todos los primeros derechos humanos, ¿no?, la inviolabilidad del cuerpo, debe ampliar su horizonte de exigencias. El derecho a la producción de espacio, la politización de la salud mental, ¿no?, en relación con las formas de trabajo, la dirección cooperativa del proceso de producción y la desvinculación de los derechos del cuerpo con respecto al trabajo, ¿no?, la deslaboralización de los derechos. Por último, hay una dificultad central en todo este planteamiento. Los cambios en la organización del trabajo, por profundos y por dañinos que sean sus efectos, estos cambios se han realizado movilizando también el deseo de los individuos, y por ello no se puede aspirar simplemente a revertirlos. Ninguna transformación real puede pensarse bajo la forma de un retorno a patrones corporales pasados, sino a partir de o atravesando la actual heterogeneidad de formas laborales, las estructuras subjetivas y las formas de organización colectiva. Más que hablar aquí de un cuerpo obsoleto, sería adecuado hablar de cuerpo irreversible, ¿no?, de la irreversibilidad, ¿no?, de las modificaciones del cuerpo y la manera en la cual han movilizado estructuras del deseo. Bueno, esto es lo que quería plantear y os agradezco vuestra atención.